París, para la audiencia internacional, porque hay que entender algo. Infiltrados en las manifestaciones, en las marchas, en las protestas, siempre hay. Policías infiltrados vestidos de civiles también es muy común. Esto no es pecado, esto no es delito, esto es normal, son diferentes estrategias que tienen para controlar las marchas. Tú y yo ahí estamos de acuerdo. Pero esto que nos estás mostrando el día de hoy es grave. ¿Por qué es grave? Estaba instigando, atacando, es decir, ¿en qué parte deja de ser solamente un infiltrado cumpliendo una función y se convierte en otra cosa? Sí, yo creo que hay que poder distinguir que efectivamente en los disturbios callejeros que se han suscitado posteriormente a las manifestaciones pacíficas que se vienen realizando en México, hay grupos de manifestantes que creo de manera sincera realizan este tipo de acciones creyendo que y con eso mandan un mensaje político a las autoridades. Pero también debe distinguirse que hay otro grupo de personas que parecieran no tener otro fin más que calentar la situación que se vive en México, calentar las manifestaciones, reventarlas por la vía de la violencia, desprestigiar o deslegitimar la manifestación pública en México. Y efectivamente, como mencionas, por ejemplo, esta persona, este funcionario que se ve en las imágenes que captamos, pertenece a un área que se denomina concertación política. Imagínate. Y que, según la misma Carta de las Autoridades, tiene como fin ser un elemento de aproximación con los manifestantes cuando las manifestaciones se presentan, para dialogar con ellos y para llegar a acuerdos que permitan afectar lo menos posible la movilidad en la Ciudad de México, lo cual dista mucho de la actitud y de las acciones que se ve realizar propiamente a esta persona. Arrojar un tubo contra manifestantes o contra policías no es de ninguna manera concertar acciones o buscar soluciones pacíficas para la exposición de demandas durante las protestas. Pues queda también pendiente que las autoridades expliquen por qué estas personas de civil realizan detenciones, lo cual también ha sido documentado por otros grupos periodísticos, sin estar propiamente facultados para realizar detenciones. Se evidencia también que las autoridades no siguen ningún protocolo y surge evidentemente la duda de cuál es el fin real de la presencia de este tipo de grupos infiltrados por parte de las autoridades en las manifestaciones, porque lo que queda claro es que no están logrando llevarlas a una culminación pacífica y al revés están brotando evidencias de que están alimentando los disturbios, participando de ellos. Y hay que recordar, por este tipo de disturbios, por estos disturbios del 1 de diciembre pasado, hay 3 jóvenes detenidos acusados de alteración de la paz pública, de ataques a la autoridad y de portación de objetos con el fin de agredir. Bueno, estos 3 tipos delictivos podrían aplicarse también a este funcionario y sin embargo él fue puesto en libertad inmediatamente, protegido y puesto en libertad. Entonces, eso creo que hace legítimos los cuestionamientos que se formulan desde los espacios públicos desde el debate público hacia las autoridades capitalinas y su desempeño reciente, ¿no? Sí, además, bueno, de pronto en las llamadas, cuando hacemos en el proceso de investigación del programa, hay, según nos dicen ellos mismos, ¿no? Las autoridades, un desconocimiento total de lo que ocurrió y no saben y no están enterados y no vieron las fotografías. Mientras tanto se está hablando ya en espacios internacionales como este. Resulta difícil entender que no tengan conocimiento de algo que ha trascendido hasta estos niveles, ¿no? Y por otro lado también dejarlo muy claro, como París estuvo el lunes en esa marcha, yo estaba también ahí, y decirlo París porque aquí es donde hay molestia por parte de la población de pronto. La marcha fue pacífica, digo, tú y yo lo presenciamos, es decir, eran miles y miles de personas que desde el Zócalo hasta llegar al Ángel iban de forma pacífica. De pronto hubo
unas detonaciones, hubo pinta en el muro del Senado, hubo en el HSBC, un banco que está ahí en Reforma, rompieron cristales de donde estaban los cajeros, pero eran grupos de estos encapuchados que se autodenominan anarquistas. Pero la masa, es decir, los que estaban ahí por causa, iban pacíficamente hablando. Es decir, no hay manera de culpar a la masa de provocar esto, al menos en esa noche. ¿Estoy equivocado, París? No, no estás equivocado. Efectivamente, creo que vale mucho la pena subrayar que las manifestaciones que se vienen desarrollando en México para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos son abrumadoramente multitudinarias y pacíficas, preeminentemente pacíficas. Efectivamente, como señalas, durante la manifestación del pasado lunes y también en anteriores, ha habido un contingente o grupos que se reclaman anarquistas, sí, que defienden su derecho a no mostrar su rostro durante las manifestaciones y que acometen acciones censurables, claro, como ataques a establecimientos comerciales, etcétera. Pero estos grupos no representan ni el 1% de quienes asisten o de quienes han asistido a las manifestaciones, que son básicamente estudiantes universitarios o de preparatoria, familias, sindicatos, grupos de artistas, colectivos académicos, etcétera. Entonces, este tipo de acciones no deben servir para deslegitimar o para desviar la atención acerca del reclamo pacífico pero contundente de la sociedad mexicana acerca del caso Iguala. Claro, y otros puntos muy específicos que se han venido sumando ahora con los desarrollos. Es decir, va increciendo, se le van aumentando varios puntos. En fin, me ha dado mucho gusto, París Martínez, colega, corresponsal de Animal Político, el haber estado contigo compartiendo esta media hora de conclusiones. Te saludo y nos vemos pronto por allá. Muchas gracias, el gusto fue absolutamente mío. Gracias, colega.